Ok, continuando con la explicación. Entonces decimos que no simple, una oración no simple es aquella que tiene un sujeto, un auxiliar y un verbo. Eso es no simple, ¿cierto? Dependiendo del sujeto de este señor, va a ser el nombre de la oración. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo diferentes auxiliares, o sea que la oración tomará diferentes nombres. Eso es una oración no simple, ¿cierto? Por ejemplo, they can write, lo vemos aquí, they could write, they are writing, con ing acá, they will write. ¿Ok? Si en una oración no simple vamos a hacer la pregunta, entonces mire lo que pasa, estamos acá en la pregunta. Hemos cogido y hemos hecho el switch, ¿ok? Que es lo que se ve acá. Entonces los auxiliares están antes del sujeto y se forma ya la pregunta, ¿ok? Entonces decimos, en este caso, mira el sujeto está aquí, they, el auxiliar está acá, are, y aquí obviamente sería ing, ¿cierto? En esta parte ya hemos hecho la pregunta, are they writing? Sería lo correcto, ¿ok? Muy bien, eso es para mirar el otro tema. ¿Qué pasa en la oración simple? La oración simple es aquella que tiene un sujeto y tiene un verbo, ¿ok? Que es el write. Esta es una oración simple, es decir, la que no tiene auxiliar, ¿ok? They write. Así de sencillo componemos una oración simple, ¿ok? Muy bien. Si vamos nosotros a realizar la pregunta, question, en una oración simple, no podemos hacer el switch, es decir, sacar esto acá, porque obviamente aquí no tenemos nada, ¿ok? No hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso nosotros debemos recurrir al loan, o sea, préstamo, loan, ¿ok? ¿Y quién nos presta? Son estos dos auxiliares, do y does. Estos son los dos auxiliares que nos van a prestar para poder hacer la pregunta acá y que nos quede la pregunta, ¿cierto? De lo contrario no vamos a poder. Pero ¿por qué dos? ¿Por qué dos auxiliares en el préstamo? En la parte, en las oraciones, para las oraciones simples, cuando vamos a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Por qué? Digamos que entonces do, mire, do le va a prestar, o do se va a colocar aquí cuando el sujeto sea uno de estos, perdón que acá lo tapé, cuando el sujeto sea I, este aquí, you, we, o sea, they. Cuando uno de estos sujetos esté aquí, entonces el que le va a prestar es el do. Do, el que estamos resaltando aquí de color verde, es el que va a prestar y se va a colocar acá para poder hacer la pregunta, ¿ok? En el caso de que el sujeto no sea do, en el caso de que el sujeto no sea uno de estos de acá, perdón, sino que el sujeto sea he, she o it, he, she, it, o sea un nombre propio, en este caso lo representamos como Peter, el auxiliar es does, ese va a ser el que se va a colocar aquí cuando un sujeto de estos esté acá, ¿cierto? Cuando el sujeto aquí, uno de estos de acá, esté aquí, does se va a colocar, ¿ok? Eso es una oración en el caso de las oraciones simples, las que no tienen que auxiliar. Coloquemos aquí entonces un sujeto en esta oración, aquí un sujeto para hacer una oración simple y mirar si es do o es does el auxiliar que vamos a pedir prestado para poder hacer la pregunta, ¿ok? Entonces digamos que, mire, they write, inmediatamente el auxiliar es do, porque habíamos dicho que cuando el sujeto sea I, you, we o they, aquí el que presta es do.
Por eso aquí se coloca do para hacer la pregunta. Míralo acá. Do they write? Do they write? Ok. En el caso de un sujeto diferente, mira el sujeto. She writes. Inmediatamente el que sale es does. Este does es el que se coloca aquí. Porque si el sujeto es she. She. Una S que estaba acá, ya la vamos a ver enseguida en el siguiente tutorial porque se debe colocar. Ok, entonces nos queda la pregunta, does she write? Ok, en la parte simple, does she write? Ok, con eso miramos nosotros el uso de do y does. Depende del sujeto aquí. Ok, mirando la pregunta. Ok, vamos a la parte simple entonces. Ya decimos que una oración simple es esta, volvemos y repetimos siempre, un sujeto y una acción. No tiene auxiliares, sin auxiliar. Ok, they write. Vamos a ver la parte afirmativa. Cuando la pregunta es do they write? Ok, do they write? Affirmative. Decimos yes, they write. Yes, they write. Sí, ellos escriben. Ok, no necesitamos auxiliar obviamente porque hemos dicho que las dos funciones del auxiliar son ayudarnos aquí a hacer la pregunta y hacer la negativa, que vamos a hacer enseguida. Por lo tanto no necesitan pedir prestado si vamos a afirmar. En oraciones simples, afirmativo, no pedimos prestado. Ok, do they write? Yes, they write. Negative. Miremos lo que es la parte negativa. Decimos no. Ok, they. Necesitamos saber si es do o does, porque vamos a hacer negativa. Necesitamos otra vez pedir prestado a do o does. ¿El sujeto cuál es? They. Míralo acá. Ok, que lo tiene do. Do le va a prestar para hacer su pregunta, como en este caso, y para hacer su negativa aquí. Ok, miremos la forma. No, they, mire que sale do. No, they do not write. No, they do not write. Ok, repitamos acá. No, el auxiliar do. No, they do not write. Este not siempre va a ir después del auxiliar. No, they do not write. Ok, vamos a ver qué pasa si el auxiliar no es el sujeto no es they sino she. ¿Quién le presta? No, she. Mírelo acá. Does. La partícula not. No, she does not write. Ok, muy bien.